¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo video de la saga de Quiero ingresar a la Poli. Y hoy vamos a tocar física, la parte de óptica. Óptica de Poli más o menos se divide en 5 temas, que es reflexión, refracción, espejos esféricos, lentes y ecuación del fabricante. Nosotros vamos a centrarnos hoy en espejos esféricos. Y siempre que uno estudia un tema nuevo, tiene que partir de la base de entender esa primera palabra que uno está analizando. En este caso es espejo esférico. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué es espejo esférico? La definición es, un espejo esférico es cualquier superficie reflectora en forma de calota esférica. Cuando vos escuchás ese concepto seguramente decís, híjole, ¿cómo? Pero la verdad que es muy sencillo. La primera parte dice que es, un espejo esférico es cualquier superficie que refleja, o sea que cuando la luz choca contra esa superficie, rebota, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda parte es en forma de calota esférica. ¿Qué significa calota esférica? Es, imagínate una esfera y cortarle a esa esfera. Entonces, cualquier ente, cualquier superficie que haga que rebote la luz y tenga forma de pelota más o menos, una pelota cortada, eso es un espejo esférico. ¿Cuáles son, profe, los espejos esféricos que nosotros tenemos que estudiar para Poli? Y bueno, son dos, cóncavo y espejo convexo. ¿Cómo diferencio yo entre esos dos espejos? Y es muy sencillo. Si la cara interna es la que refleja, dice la teoría, que entonces se llama espejo cóncavo, ¿sí? Cóncavo. Y si la cara externa es la que refleja, entonces se dice que es un espejo convexo. Ok. ¿Qué más hay que saber? En los ejercicios que estamos teniendo en física o que vamos a venir en el examen, pues nos van a dibujar el espejito así, tal cual. Nos van a poner una simbología y que pueden ser de estas dos. Estas simbologías representan un tipo de esos espejos. Por ejemplo, uno es cóncavo y el otro es convexo. Cuando las pestañitas están de este lado, esto se llama espejo cóncavo, o esta representación es la de un espejo cóncavo. Y cuando las pestañitas están de esta forma, esto representa un espejo convexo. ¿Está bien? Siguiente. Como nosotros estamos estudiando qué son los espejos esféricos y sus propiedades, tenemos que saber qué compone un espejo esférico y cuáles son los elementos de un espejo esférico, y son los que están acá en la pizarra. Vamos a analizar primero el cóncavo. El cóncavo, su simbología es esta y tiene muchos términos acá. Esta B, por ejemplo, significa vértice, es el vértice del espejo. Esta F significa foco. La C es centro de curvatura. Centro de curvatura. ¿Sí? Ahora, en todo espejo cóncavo, incluso en el convexo, hay una cierta relación de distancias. Por ejemplo, la F minúscula, que viene a ser la distancia entre el foco y el vértice, se le dice distancia focal. ¿Sí? La F mayúscula es el foco, el punto foco. Y la F minúscula es la distancia focal. ¿Y qué es la distancia focal? Y como dice acá, la distancia que existe entre el punto foco al punto vértice. A esa distancia se le representa por una letra F. Ahora, hay otras distancias, ¿verdad? La distancia del centro al foco también es F. ¿Sí? Por lo que podemos decir por último, que si yo mido la distancia que hay de este centro a este vértice, entonces todo esto va a valer, obviamente, el doble del foco. La distancia del centro al vértice va a ser 2F. Ahora, hay un término más acá, que es alfa. Y esta es ángulo de abertura del espejo. Ángulo de abertura del espejo. Bueno, y seguimos entonces. El convexo. ¿Será que el profe tiene las mismas propiedades, los mismos elementos que el cóncavo? Y exactamente es lo mismo. Hay un vértice, hay un foco, hay un centro de curvatura. La única diferencia es que
está del lado derecho estos términos de acá. Más adelante vamos a ver a profundidad qué significa que esté del lado derecho. Pero son los mismos términos. Tiene foco, tiene centro, tiene vértice. La distancia del vértice al foco sigue siendo F. Sigue siendo F. La distancia del foco al centro sigue siendo F. Sigue siendo F. Y del vértice al centro, ¿sigue siendo 2F? No. Sí sigue siendo 2F. Ok. ¿También tiene un ángulo de abertura? También tiene un ángulo de abertura. Ok, esta es la primera parte de espejos. Vamos a seguir. Lo siguiente que tenemos que saber es cómo se comportan los rayos que inciden en estos espejos esféricos. Porque si el rayo incide de una manera, yo sé cómo va a rebotar. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Propiedades de los rayos incidentes en los espejos esféricos. Hay una propiedad que dice que si un rayo incide de forma paralela al eje del espejo, ¿sí? Si incide de forma paralela al eje del espejo, cuando ella rebote, porque tiene que rebotar porque es una superficie reflectora, sin falta va a pasar por un punto. ¿Qué punto es ese? El foco. Ahí está. No son las líneas más rectas, pero se entiende. Ahora, siguiente. Si un rayo incide pasando por el foco, cuando choque contra el espejo y rebote, sin falta va a rebotar de una forma en específico. Va a emerger pasando paralelo al eje principal. Sería algo así. El rayo viene, pasa por el foco, choca, rebota y pasa paralelo al eje principal. Muy bien. Siguiente. Si es que un rayo incide pasando por el centro, de esa forma el rayo incide pasando por el centro, cuando choque contra este espejo y rebote, va a rebotar sin sufrir desviación, dice. O sea que si él vino por acá, va a volver por ese mismo camino. Y ahora el último, que no es tan conocido. Pero dice que si un rayo incide pasando por el vértice, de esta forma, si un rayo incide pasando por el vértice, de esta forma, formando un ángulo alfa con el eje principal, entonces va a emerger simétricamente. Repito, si un rayo de luz incide pasando por el vértice, cuando rebote, va a rebotar de una forma simétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que si acá incidió con 30, va a rebotar con 30 también acá. Si incidió con alfa, va a rebotar con alfa otra vez. Ok, seguimos. Siguiente teoría. ¿Cómo se comportan los rayos incidentes en los espejos convexos? Es la misma teoría, solamente que en el espejo convexo el foco y el centro están de este lado. Entonces atiendan bien cómo funciona. Hace rato vimos que todo rayo que incidía paralelo al eje, paralelo a este eje, tenía que emerger pasando por el foco. Pero ¿qué pasa? Los espejos convexos, así como los espejos cóncavos, hacen rebotar. Entonces cuando el rayo de luz viene de este lado, incide en el espejo, él no puede atravesar esto. ¿Por qué no puede atravesar? Porque si atraviesa, no va a ser una superficie reflectora. Tiene que hacer rebotar las cosas. Entonces ahí vos te vas a estar preguntando, profe, ¿y cómo entonces pasa por el foco? Bueno, él rebota. Y el rayo propiamente no pasa por el foco. Pero sí, si prolongamos esto, se van a dar cuenta que sí pasa por el foco. Entonces el rayo incide paralelo al eje principal y rebota pasando por el foco. Las leyes que se cumplen en el cóncavo se cumplen también en el convexo, solamente de una forma un poquito más distinta. Ahora, ¿qué era otra propiedad? Decía, si un rayo incide pasando por el foco, bueno, entonces yo vengo acá como rayo, ¿sí? Y quiero pasar por el foco.
Híjole, vamos por aquí. Ok, ahí está mejor. Entonces, si yo soy un rayo que quiere pasar por el foco, ¿qué pasa? Yo no puedo atravesar este espejo porque ya no vamos a hacer reflexión. Ahí ya va a ser refracción. Entonces, yo no puedo atravesar, tengo que rebotar. Entonces, cuando un rayo pasa por el foco, la teoría pasada decía que tiene que emerger paralelo al eje principal, paralelo a este eje de acá. Entonces, cuando él venga a chocar, va a rebotar y va a rebotar así. De esa forma. Seguimos. Otra propiedad que decía, si un rayo incide pasando por el centro de curvatura, tiene que emerger sin sufrir desviación. Entonces, trata de pasar por el centro, choca, rebota y vuelve a su lugar. Y el último que vimos era si un rayo incide pasando por el vértice, entonces este se refleja de forma simétrica o emerge de forma simétrica. Entonces, si yo vengo acá y formo un ángulo alfa, ¿sí? Cuando choque y rebote, voy a formar también el mismo ángulo alfa. Eso es todo por el tema de propiedades de los rayos incidentes. Ahora vamos a ver más cosas. Ok, siguiente tanda de teoría. Siguiente tanda de teoría. Bueno, esta teoría es súper importante, la verdad, porque con esta vamos a hacer los ejercicios prácticos. Esta teoría no hay nada que hacer, tienes que aprenderte sin falta de memoria y entender lo que estás diciendo. Esta formación de imagen o construcción geométrica de imagen, ¿por qué se llama así? Porque yo mediante geometría puedo construir o puedo ver cómo se va a comportar la formación de imágenes en los espejos. Ya que yo no tengo una regla así larga como para hacer las gráficas, entonces voy a poner los resultados nomás. Pero si es que ustedes quieren probar cómo se construyen las imágenes, pueden usar la teoría pasada, lo de los rayos que pasan paralelos al eje principal, y van a ustedes mismos poder formar sus imágenes. Ahora vamos a aprender lo más importante nomás y, y vamos a darle inicio a eso. Construcción geométrica de imágenes en los espejos cóncavos. Lo que nosotros vamos a hacer es poner un cuerpo o un ente o un objeto frente a un espejo cóncavo y dependiendo de la distancia en la que está ese objeto vamos a predecir cómo va a ser la imagen que va a generar. El primer punto o la primera posición del objeto frente al espejo es objeto en el infinito, o sea que está muy lejos del espejo. ¿Qué tipo de imagen genera un objeto que está muy lejos del espejo? Cuando nosotros hablamos de imágenes, nos importan ciertas cosas. Nos importa su tamaño, nos importa cómo está distribuida la imagen, si es que está invertida, si está derecha. Nos importa su naturaleza, si es real, y dónde está situado. Si un objeto está en el infinito, o sea, está súper lejos del espejo, entonces puedo saber tres cosas de la imagen. Sin falta, la imagen va a ser puntual, que quiere decir que va a ser un punto. Y tiene sentido, porque si vos te vas lejísimo de un espejo, ¿qué es lo que vas a ver? Vas a ver como un puntito nomás ahí en el espejo. Ahora, siguiente. La otra cosa que podemos saber es que la imagen sin falta va a ser real. Y por último, ¿dónde se sitúa? Se sitúa en el foco. Empezamos a notar. Ok, ahí está entonces. Un objeto súper lejos de un espejo genera una imagen real, puntual y se sitúa en el foco esa imagen. Objeto antes del centro de curvatura. ¿Qué tipo de imagen va a generar? Bueno, si un objeto está antes del centro de curvatura, sin falta, genera una imagen real, invertida, menor. ¿Y dónde se sitúa esa imagen? Sin falta se sitúa entre centro y foco. ¿Cómo es eso? Entonces, si yo tengo un objeto que está frente a este espejo, él va a generar una imagen de estas características. ¿Y qué características tiene? La primera es invertida.
¿Qué significa invertida? Que está del lado contrario del objeto original. El objeto original está vertical hacia arriba. Este está invertido, está vertical hacia abajo. Siguiente. Menor. Si se dan cuenta, este tamaño de esta imagen es mucho menor a la del objeto. La siguiente es real. Y por último, el último punto que es importante es en dónde se sitúa. Se sitúa entre centro y foco. Ahí está. Siguiente posición del objeto. Acercamos un poquito más al objeto y le dejamos sobre el centro. ¿Qué tipo de imagen genera? Genera una imagen real, invertida e igual. ¿Y dónde se sitúa? Se sitúa en el centro. ¿Cómo es eso? La imagen que yo voy a generar tiene que ser invertida, dice. Tiene que ser igual. ¿Sí? ¿Y dónde tiene que situarse? Se tiene que situar sobre el centro. O sea que esta viene a ser mi imagen. Vamos acá. Ahí está. Entonces yo coloco mi objeto en el centro. La imagen se va a generar justito abajo de él. Va a ser real, invertida, igual en tamaño. ¿Y dónde se sitúa? Y dijimoslo, justito debajo de él. Ok, siguiente. Objeto entre centro y foco. Acercamos un poquitito más. Por lógica, ponete a pensar, ¿cómo va a ser la siguiente imagen? Cuando yo estaba lejos, lejísimos, la imagen era súper chiquitita, un punto. Cuando acerqué un poquitito, la imagen era menor. Cuando acerqué un poquito más, la imagen ya era igual. Ahora acerqué un poquito más. ¿Cómo creen que va a ser la imagen? Sin falta la imagen tiene que agrandarse. Cuanto más cerca estoy del espejo, más se agranda. Entonces, si yo estoy entre centro y foco, la teoría dice que va a ser una imagen real, invertida y mayor. ¿Y dónde se sitúa? Se sitúa antes del centro. Cuando me refiero a antes del centro, me refiero a la izquierda del centro, ¿sí? Entonces, la imagen tiene que ser real, invertida, mayor y se sitúa antes del centro. Tendría que ser algo así. Es invertida, es mayor, está antes del centro, es real. Seguimos. Ok, siguiente tabla de teoría. Hay más posiciones en las que se puede poner un objeto frente a un espejo. Acerco un poquito más y me coloco o me sitúo sobre el foco. Cuando me sitúo sobre el foco pasa algo especial. Se dice que la imagen es impropia. ¿Sí? La teoría ya sabemos qué significa impropia. Impropia es que los rayos emergentes no se cortaron. Pero se dice, es como que hay que tener fe, de que la imagen se va a situar allá en el infinito. O sea, alguna vez se van a encontrar los rayos emergentes. Se sitúa en el infinito. Se sitúa en el infinito. Siguiente y última posición del objeto frente a un espejo. La última posición es entre foco y vértice. Y acá pasa algo especial, se rompe con esa rutina. Siempre era real invertida, ¿verdad? Ahora, cuando el objeto se pone entre foco y vértice, la imagen, la teoría dice que tiene que ser virtual, derecha, mayor, y se tiene que situar después del espejo. ¿Qué quiere decir eso? A la derecha del espejo. Sería algo así. Tiene que ser la imagen virtual, derecha mayor, y se tiene que situar después del espejo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que generarse una imagen más o menos así. Virtual, derecha quiere decir que está de la misma forma que tu objeto, ¿sí? Si tu objeto está vertical hacia arriba, entonces derecha significa que también va a estar vertical hacia arriba. Si tu objeto está vertical hacia abajo, la imagen va a ser vertical hacia abajo también. Eso significa derecha, que le copia al objeto. No está invertido, está derecha. Ahora, mayor se ve y está después del espejo. Recalco, después del espejo significa la derecha del espejo. Esas son todas las posiciones que pueden haber en un espejo cóncavo respecto a un objeto. Pero nosotros sabemos que hay otro espejo también que tenemos que estudiar que se llama espejo convexo. Pero por suerte el espejo convexo es mucho más fácil porque solamente tiene dos posiciones. Objeto en el infinito y objeto frente al espejo. Y vamos a entender un poquito. Objeto en el infinito.
En el objeto del infinito lo que nosotros podemos decir es que si estamos muy lejos de un espejo convexo, la imagen que va a generar ese espejo sin falta va a ser virtual y puntual. Siguiente teoría. Objeto frente al espejo. ¿Por qué creen que acá no hay posiciones entre centro y foco, en el centro, entre foco y vértice? Acá no hay esas posiciones y solamente hay frente al espejo, porque el foco y el centro están del lado derecho, están como atravesándole al espejo. Y los objetos siempre se ponen de frente al espejo. Entonces, si es que yo le pongo acá, no va a haber reflejo, porque esta es la cara que refleja, ¿sí? Entonces solamente puede haber frente al espejo. Esa es la única posición. Y siempre que yo esté frente a un espejo convexo, la imagen se va a comportar de la misma forma. Siempre va a generar una imagen virtual, una imagen derecha y menor. Las imágenes virtuales derechas y menores de los espejos convexos, ¿dónde se generan? Se generan del lado derecho también del espejo, entre vértice y foco. O sea que sería algo así. Entonces, la imagen que se va a generar es virtual derecha menor y se sitúa entre foco y vértice. O sea que vendría a ser algo así. ¿Sí? Más chiquitita, le copia el objeto, está entre foco y vértice. Muy bien. Esa es otra parte de la teoría. Esto tenéis que aprenderte sin falta, bien de memoria. Pero genial sería que aprendas también. La forma de aprender es la siguiente. El único espejo que puede generar imágenes reales es el espejo cóncavo, ¿sí? Cuanto más yo me voy acercando al espejo cóncavo, más se va agrandando mi imagen. Entonces es fácil de recordar eso. Siempre las imágenes virtuales son derechas, ¿sí? Siempre las imágenes virtuales, ¿cómo se dice? Son derechas. Aquí. Ok. Siempre las imágenes virtuales se sitúan del lado derecho del espejo, ¿sí? Y las imágenes reales se sitúan del lado del objeto. Tenéis que estructurar de alguna forma para que esto sea más llevadero de recordar. Ok. Siguiente teoría. Signos y fórmulas que se usan en los espejos. Siguiente tanda de teoría. Cuando yo estoy frente a un espejo, ya sea cóncavo o convexo, genero imágenes y esas imágenes tienen ciertas características. Eso ya vimos en la teoría pasada. Pero cuando estoy de vuelta frente a un espejo cóncavo, aparecen nuevos términos otra vez. Por ejemplo, O viene a ser todo sobre el objeto y específicamente significa el tamaño del objeto. Y viene a ser todo lo de la imagen y específicamente es el tamaño de la imagen. Entonces yo les digo, tengo un objeto de 4 centímetros, entonces yo voy a representar eso como O es igual a 4 centímetros. El tamaño del objeto es de 4 centímetros. Ok. ¿Qué otros términos aparecen en la formación de imágenes? Y vamos a analizar. Cuando un objeto está frente a un espejo cóncavo y él se sitúa antes del centro, nosotros sabemos que tiene que generar una imagen real, menor, invertida y que se tiene que situar entre centro y foco. Ok. Si yo mido la distancia que hay entre el objeto a mi vértice, esa distancia ya tiene una simbología predeterminada o una simbología específica ya. Esa distancia es P, la distancia del objeto al vértice. Otra distancia que ya está predefinida es la distancia de la imagen al vértice. A eso se le dice P'. Y obviamente la distancia que hay del punto foco al vértice es distancia focal. Vamos a notar entonces. Ok, entonces de vuelta. P es la distancia que hay del objeto al vértice. P', esta P' es la distancia de la imagen al vértice. La distancia del foco al vértice es distancia focal. O es tamaño de la imagen, cuánto mide esto, así. E I es el tamaño, o sea, O es el tamaño del objeto, perdón, y I es el tamaño de la imagen. Ahí está. Ok, siguiente tema. Ecuación de Gauss es lo que dice este título. Cuando nosotros estamos frente a un ejercicio, el problema nos puede pedir diferentes cosas. ¿A qué posición o en qué posición está la imagen del espejo?
qué tamaño tiene la imagen, qué tamaño tiene el objeto si la imagen fue de tanto. Entonces, hay dos fórmulas que nos sirven para calcular ese tipo de cosas. Yo clasifico en la fórmula que relaciona solamente distancias y la fórmula que relaciona tamaños y también distancias. Ok, la que relaciona solamente distancia es la ecuación de Gauss y es 1 sobre foco o 1 sobre distancia focal es igual a 1 sobre P más 1 sobre P'. Si es que yo quiero alguno de estos términos, entonces despejo como tiene que ser. Hay una fórmula corta del foco, que vendría a ser el despeje de esto, que es así. P por P', P más P'. Este y este sirven para lo mismo, solamente que esta ya está despejada nomás. Así que depende de vos cuál usas. Esta es la relación de distancia y es la ecuación de Gauss. Hay otra fórmula que se llama aumento lineal transversal y se representa por una A. Y como les dije, el aumento lineal transversal relaciona tamaños. O sea que su fórmula tiene que tener algo del tamaño. Va a ser I sobre o también puede ser menos P' sobre P. ¿Sí? Y A viene a ser aumento lineal transversal. Aumento lineal transversal. Ok, con estas dos fórmulas se hacen todo hacer en espejo e incluso en lentes. O sea que si yo me sé esta primera parte, súper bien. Ahora por último, para cerrar con esta teoría y hacer algunos ejercicios. Es muy importante que manejes los signos de estos elementos que estudiamos ahora. Por ejemplo, si yo digo, tengo un espejo cóncavo de distancia focal 5, yo tengo que saber que los espejos cóncavos tienen un signo y los espejos convexos tienen otro. Los cóncavos, por ejemplo, su distancia focal siempre es positiva. Entonces, si es cóncavo, entonces va a ser positivo. Pero si llega a ser convexo, va a ser negativo. ¿Sí? La P, que era la distancia del objeto al vértice. La P siempre es positiva. ¿Sí? La P' ahora. La P' era la distancia que había de la imagen al vértice. La P' puede ser como positiva, como también negativa. ¿De qué depende de que sea positiva? La P' es positiva cuando la imagen es real. Y obviamente, cuando la P' es negativa, es virtual. Ahora, y cuando la imagen es derecha, es positiva. Positiva si es derecha. ¿Sí? Y es negativa si es invertida. O que es el tamaño del objeto. El tamaño del objeto siempre es positivo. Ahora, el aumento lineal transversal. ¿Cuándo es positivo y cuándo es negativo? Es positivo siempre que la imagen sea virtual. ¿Sí? O también tengo que saber que cuando es negativo, y es negativo cuando la imagen es real. Ahora, yo añado un poquito más de teoría que se cumple en un 99% de los casos. En un solo ejercicio del Buongiorno lo que se complica un poquitito con esa teoría, pero te recomiendo que te aprendas también. Si te pones a analizar ese cuadro que vimos hace rato, siempre que la imagen era real, sin falta era invertida. Entonces, ¿qué puedes decir? Si tu P' es positiva y te pregunta si tu imagen es invertida o te pregunta alguna característica, vos puedes saber que es invertida. Ahora, siempre que la imagen era virtual, era derecha. Entonces, si te dice, tengo una imagen derecha, lo más probable es que la P' sea negativa también. Ahora, siguiente. ¿Cuándo las imágenes eran derechas? Y ahí se responde solo. Cuando eran virtuales. Y cuando eran invertidas, cuando eran reales. ¿Qué quiere decir eso? Que el aumento, por ejemplo, cuando es virtual,
sin falta tengo una imagen derecha. Y si mi aumento es negativo, sin falta tengo una imagen invertida. Lo que te quiero mostrar en este caso es que cuando yo sé 1, automáticamente puedo saber más características de la imagen. Siempre que la imagen era real, era invertida. Entonces añado esa teoría acá. Siempre que la imagen era virtual, era derecha. Entonces, si yo sé uno de esos, automáticamente me sé el otro. Si me dice, la imagen a la derecha, es virtual. La imagen invertida es real. Si el aumento es virtual, entonces tuvo una imagen derecha. Si el aumento es real, entonces quiere decir que tuvo una imagen invertida. Cuando me sé uno, me sé el otro. Eso es lo que quiero que entiendas también vos. Ok, y esto es toda la teoría de espejos esféricos.